comenzando con el versículo 28 hasta el versículo 49, o sea, el final del capítulo 2. Cuando estaban construyendo un edificio en una famosa universidad, el presidente de la universidad le pidió a un filósofo que pensara en palabras, una cita para poner en el dintel de la puerta de la entrada principal. El filósofo pensó y después le comunicó, le mandó una carta o una nota al presidente de la universidad diciendo que él había escogido una cita del filósofo griego Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. El tiempo pasó y el filósofo no tuvo respuesta de parte del presidente de la universidad. No supo si había sido aceptado lo que él había sugerido. Pero vio que estaban trabajando unos artesanos en un andamio enfrente de esa primera o principal puerta con un lienzo cubriéndolos, de manera que supuso que quizás estaban ya poniendo lo que él había sugerido. Cuando ya el lienzo se quitó, se dio cuenta que lo que decía ahí era: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Que obviamente ustedes sabrán es una cita del Salmo 8. Algo totalmente opuesto a lo que se había sugerido. Pero es que el hombre, en realidad, el ser humano, siempre piensa que yo soy el estándar, la norma, y todo debe de ajustarse a lo que soy. Yo soy la medida de todas las cosas. Ese es el pensar que quizás no lo verbalizamos, pero que de alguna forma la naturaleza humana nos dice, nos recuerda que ahí está. Supongo que Nabucodonosor, siendo el rey del más grande imperio que hasta ese momento había existido, habría tenido un sentir como ese. Él era la medida de todo rey, de todo monarca, de todo emperador. Y su imperio, obviamente, la medida de otros países y reinos. No vamos a leer el resumen, ya ustedes lo tienen allí, quizás los que recibieron la hoja a tiempo o llegaron a tiempo y la tuvieron oportunidad de leerlo, ya lo hicieron, pero sí quiero que pongamos atención al principio, a la aplicación que derivamos de ahí. Es esta: en el transcurso de la historia, el dominio humano será temporal y perecerá. Obviamente, los que están en el poder no piensan en eso. Parece que van a estar ahí el resto de la eternidad. Me refiero prácticamente a todo el que está en algún poderío de un país. Pero bien, en el transcurso de la historia el dominio humano será temporal y perecerá, pero Dios establecerá un reino indestructible y de amplia duración. Reconozcamos entonces su grandeza, es decir, la grandeza de Dios, y agradezcamos que Él usa y concede privilegios a los que fielmente le sirven.
En el primer punto, el primer principio aplicable para nosotros, basado en los versículos 28, la última parte de ese versículo, y el versículo 29, es que Dios desea que los que no le conocen se enteren de su plan para el futuro. Algo similar a eso vimos anoche y también lo estaremos viendo, porque al fin y al cabo el Señor le reveló todo esto a Daniel, no para que se quedara con él, con ello, sino que lo comunicara a otros. Y en este caso, la persona a quien le va a comunicar el mensaje es, una vez más, Nabucodonosor. La última parte del versículo 28 del capítulo 2 dice: tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios, muy importante esa parte, el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. Daniel comienza con lo que el rey quería saber. Precisamente para eso fue que mandó a llamar a Daniel. Para eso es que Darío lo trajo, porque los otros consejeros no habían podido ni decirle al rey lo que había soñado y mucho menos la interpretación. Pero Daniel comienza diciéndole que está por comunicarle lo que él quería saber, y eso viene de parte de Dios. El que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá en el futuro. Pero también Daniel le informa al rey que este no es un sueño por ser un sueño, sino que se origina con quien específicamente tiene el poder para revelar los misterios. ¿Quién sería ese que revela los misterios? Ya al comienzo del versículo 28, ya Daniel había dicho algo de ello. Versículo 28, una vez más. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Aunque es posible que Nabucodonosor hubiese hecho una conexión entre el sueño y algo sobrenatural, y tal como le hablaron sus consejeros diciéndole que nadie podía revelar esto, sino solo los dioses cuya morada no está con los hombres. Aunque es posible que él hubiese hecho toda esa conexión, y aunque ese aspecto de dioses hubiese estado presente en su mente, nunca se imaginó, obviamente, que el verdadero Dios, el Dios del cielo, el Dios de Israel, era el que había causado toda esa situación para él en esa noche, produciendo ese sueño y llevándole esas imágenes en su mente, y ahora deseando comunicarle por medio de Daniel la interpretación. Hoy, obviamente, Dios no se comunica, no revela el futuro por medio de sueños. ¿Cómo lo hace? Bueno, Él nos ha dejado su palabra para que toda persona, no solo personajes en lugares de autoridad, sino que toda persona pueda saber qué es lo que Él ha establecido para sucesos venideros. Pero la gente, como mencionábamos ayer, en su mayoría especula o se imagina lo que estará todavía en el futuro. El Dios de Daniel quería que Nabucodonosor, específicamente como el mayor de los reyes de ese tiempo, supiera qué era lo que el Señor tenía para él y para el
curso del dominio humano en el futuro. Dios desea que los que no le han conocido se enteren de su plan para el futuro. Y así como Dios, por medio de Daniel, comunicó esto a Nabucodonosor, así también Él desea que nosotros, que tenemos su palabra y que de allí podemos derivar la enseñanza en cuanto al futuro, que también nosotros los comuniquemos a aquellos que no lo saben. Y obviamente, el libro de Daniel, como ustedes sabrán, viene a ser complementado con lo que tenemos al final de la palabra del Señor, el libro de Apocalipsis. Y por medio de Juan, el Señor dio a conocer a todos los hombres lo que Él ha diseñado para el futuro. Le dijo el Señor a Juan: escribe pues las cosas que has visto y las que han de suceder después de estas. En segundo lugar, versículos 30 al 36. El principio aquí es que no es por alguna superioridad de sus siervos que Dios les revela su plan, sino para que lo comuniquen a los que no le conocen. Voy a interrumpir esto. Quisiera alguien ayudarme y darle vuelta, porque le da vuelta a las páginas de la Biblia, se hace un poquito difícil. Gracias. En estos versículos, en el versículo 30 de esta sección, Daniel demuestra un espíritu de humildad al reconocer que, si bien es cierto que los sabios, los encantadores, los magos, los adivinos, los hechiceros no pudieron revelar lo que el rey había soñado, y mucho menos su interpretación, eso no significaba que él, es decir, Daniel, que se considerare superior a ellos. Noten el versículo 30. En cuanto a mí, ya le dijo en los versículos 28 y 29 que es el Dios del cielo quien revela los misterios, le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, versículo 30, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin. Hay un propósito en que el Señor me haya escogido a mí, dice Daniel. Hay un propósito con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Bueno, obviamente había una diferencia entre entonces los magos, consejeros, hechiceros y Daniel. Y la diferencia no era en que él se consideraba superior a ellos en sabiduría o en cualquier otro aspecto, pero la diferencia estaba en que ellos no tenían conocimiento de aquel que revela los misterios. Pero Daniel sí. Daniel tenía una relación con ese Dios. Le había estado sirviendo desde que era un joven, desde que era un muchacho, y continuaba haciéndolo, y a través de su vida, como vimos en alguno de los mensajes el domingo por la mañana, a través de toda su vida, él permaneció fiel dentro de esa relación establecida con el Señor. El propósito entonces era dar a conocer la interpretación del sueño y que él entendiera, es decir, Nabucodonosor entendiera el significado de lo que había soñado.
Es algo similar a lo que vemos en cuanto a las personas que el Señor ha usado a través de todo el tiempo de la revelación de su palabra. No es necesariamente porque hayan sido superiores, sino porque el Señor les ha soberanamente escogido, porque hay algún conocimiento de Él y Él desea usarles con el propósito de que den a conocer eso a otros. Moisés, por ejemplo, Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y cuando examinamos la realidad en cuanto a Moisés, ¿quién era él? Un prófugo que había matado a un guardia egipcio y que una vez que Dios le dijo lo que quería que hiciera, dijo, no, ni puedo hablar, soy tartamudo, y comenzó con todas las excusas. Pero por encima de las cualidades de Moisés, el propósito era librar al pueblo de la opresión egipcia y sacarlos de ahí. O la situación con Pablo. En Efesios 3, versículo 8, Pablo, refiriéndose a que el Señor le había escogido a él para un ministerio, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Y luego dice, ¿cuál es esa gracia? Anunciar a los gentiles las más inescrutables riquezas de Cristo. Y a Timoteo le dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor, él reconoce que no hay superioridad en él, como sucedió con el caso de Daniel, que reconoció que el Señor soberanamente lo había escogido con un propósito. En los versículos 31 al 33 comienza a describir la primera parte del sueño, la estatua, su aspecto, sus partes de diferentes materiales. Versículo 31, tú, oh rey, tuviste una visión y aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La idea de un aspecto terrible es que producía temor. ¿Y quién no se había de atemorizar al ver esto en visiones o en el sueño? Era algo totalmente diferente. Una estatua con diversas clases de materiales. En el versículo 32, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce. No es una estatua normal, diríamos nosotros, en el sentido de cómo vemos una estatua, sea de un solo material, sea de mármol, sea de bronce, lo que sea, pero no, está diferentes materiales, algo totalmente extraño, y eso evidentemente le produjo temor a Nabucodonosor. En el versículo 33 nos habla de sus piernas de hierro, pies de hierro y de barro. Cualquier persona teniendo un sueño así se intranquilizaría. No solo es una estatua enorme con gran brillo y aspecto que da miedo, sino que los detalles específicos en cuanto a su construcción dan que pensar. Prácticamente, como dijimos anteriormente, una pesadilla lo que este hombre estaba teniendo. Varias observaciones acerca de los materiales. Los materiales van desde lo más valioso, oro, hasta lo de menos valor, hierro y barro. Pero también, aunque el oro es más valioso, el hierro es más fuerte. Y aunque el hierro es más fuerte, los pies tienen parte de barro, materiales que no fácilmente se
combinan o se adhieren el uno al otro. En los versículos 34 y 35 es la segunda parte del sueño, la destrucción de la estatua y el crecimiento de la piedra que la destruyó. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra apareció sin intervención humana. No hay nada que indique que alguien cortó la piedra y la tiró. No, apareció sin intervención humana. Otra cosa es que el golpe destructor fue en los pies, causando que toda la estatua se desmoronara, que se desmenuzaran todos los materiales y que desaparecieran sin dejar rastro. Y otra cosa es que el crecimiento de la piedra que golpeó y destruyó esa estatua llenó toda la tierra. En el versículo 36 comienza Daniel a hablar acerca de la interpretación. 36. Este es el sueño. Ya te lo dije. Esto fue lo que soñaste. Ahora diremos ante el rey su interpretación. En el versículo 37, él comienza. Pero antes de llegar ahí, como hijos de Dios, por haber recibido a Cristo como Salvador, tenemos el privilegio de haber entendido el mensaje del Evangelio. Pero como Daniel, no es por alguna superioridad de parte nuestra que esto se nos ha revelado. No, ya sabemos que ha sido totalmente por gracia que el Señor nos extendió su amor y ahí también un propósito similar al de Daniel, para que comuniquemos y expliquemos ese mensaje a otros. El plan de salvación nos ha sido revelado y habiéndolo creído, el Señor pone delante de nosotros buenas obras para andar en ellas, es decir, vivirlas, practicarlas. Tal como el Señor escogió a Daniel, un joven creyente, y puso delante de él oportunidades para dar a conocer su persona, es decir, la persona del Señor, su poder, su plan, así también Él nos ha escogido a nosotros. En tercer lugar, ahora sí vamos a los versículos 37 al 45. El mundo necesita saber que Dios sobrenaturalmente hará perecer el dominio humano y que su poder dominará y perdurará. Eso era lo que Nabucodonosor quería saber, el sueño y su interpretación. El sueño obviamente era preliminar, pero a la vez clave. Pero el punto principal era su significado. Y ya que él tuvo el sueño, lo importante para Nabucodonosor y obviamente lo importante para Daniel, para aquellos a quienes él escribió y obviamente para nosotros mismos también, lo importante es lo que significa. Y eso el Señor se lo reveló con la interpretación que estaba Daniel por darle a Nabucodonosor. Siendo él el monarca con poder sobre toda la región.
y como el instrumento usado por Dios para castigar a su pueblo, es decir, para castigar a Judá. Recordemos, fue Nabucodonosor quien comenzó ese periodo de cautiverio para los judíos, llevándolos, comenzando con el año 605, el año precisamente cuando Nabucodonosor comenzó a reinar. Él, obviamente, representa a Babilonia. Y él viene a ser el primero de los poderíos gentiles, el primero de los poderíos gentiles que dominarían y que ejercerían algún control de lo que sucedería con el pueblo de Israel. Recordemos, todo esto no es independiente por allá, desconectado de Israel, no. Todo esto de alguna forma tiene que ver con el pueblo de Israel, el pueblo de Daniel. Y eso sucedería hasta que Dios fuese a traer el poderío gentil a un punto de cierre para dar paso al reino prometido a Israel. De manera que eso viene a ser de gran importancia. En el versículo 37, Daniel, siguiendo la declaración inicial que el Dios del cielo es quien revela los misterios, ahora le afirma a Nabucodonosor que el Dios del cielo es quien le ha concedido el poder y todo lo que caracteriza a Nabucodonosor como rey de Babilonia. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Era un sentir general entre los reyes antiguos y aún entre los reyes de la Edad Media, que su Dios o dioses les habían dado el poder para gobernar. Y en efecto, hay una inscripción en la cual Nabucodonosor habla de que Marduk, mi señor, le llama, le ha ayudado a la construcción de Babilonia. Pero aquí dice, el Dios del cielo le ha dado el reino, corrigiendo la mentalidad que Nabucodonosor había tenido en cuanto a cómo es que él había ascendido y había llegado a ser lo que era. En el versículo 38 especifica hasta dónde se extiende el poder concedido por el Señor, y eso comprende evidentemente toda la región del antiguo Medio Oriente. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. El Señor le ha concedido ese poder, esa fuerza, esa gloria que se menciona en el versículo 37 sobre todo el mundo conocido en ese tiempo. Toda esa área del antiguo Medio Oriente era controlada por el imperio babilónico. Y es el Señor, según lo que Daniel le dice a Nabucodonosor, es el Señor, Yahweh, Jehová, Dios de Israel, quien se lo ha concedido. Entonces, tú eres la cabeza de oro. La cabeza de oro, representando a Nabucodonosor, da realce y hace sobresalir a su persona como quien posee el reino, el poder y la fuerza que se menciona en el versículo 37. Ahora, el versículo 39 le deja saber al rey que su reino no sería permanente.
Si en algún momento le cruzó por la mente a Nabucodonosor que esto habría de continuar y continuar y continuar, aún quizás no con él como rey de Babilonia, si aún algún momento se le cruzó por la mente que tal sería el caso, el versículo 39 le deja saber que no es así, porque le dice, después de ti se levantará otro reino inferior a ti. Ahora bien, Nabucodonosor reinó por 43 años, seguido brevemente por su hijo Evil-Merodach, que se menciona en Jeremías 52:31, seguido por dos de sus yernos y finalmente por su nieto Belsasar, a quien vamos a encontrar en el capítulo 5. Con Belsasar terminó el imperio babilonio en el año 539. De manera que del 605 al 539 son apenas 66 años. Y si añadimos el tiempo de el papá, el padre de Nabucodonosor, Nabonazar, que comenzó y que revivió lo que era Babilonia y comenzó lo que se denomina como el nuevo imperio babilonio en el 626. Ahí le estamos añadiendo otros 20 años. De manera que el imperio babilonio duró aproximadamente 85, 86 años. No había de ser eterno, obviamente. Pero este segundo reino, según lo que podemos determinar en la historia, y como vamos a ver en el capítulo 5, ya, es el reino de los persas, el reino medo-persa. Pero bien, le dice un reino inferior a ti. ¿En qué sentido un reino inferior a ti? Obviamente no puede ser en términos de extensión, porque el imperio medo-persa alcanzó una área más extensa que el imperio babilonio. Creo, bueno, otra cosa, obviamente no habría sido inferior en términos del tiempo, porque como dijimos, el imperio babilónico duró menos de 100 años, 85, 86, mientras que el imperio medo-persa o persa propiamente duró más de 200 años. Entonces, inferior ¿en qué sentido? Creo que posiblemente en términos de el tiempo en el cual el principal de los reyes fungió como tal. Dijimos que 43 años había fungido Nabucodonosor como rey, pero entre los persas solo hubo dos, Artajerjes I y Artajerjes II, que tuvieron un periodo comparable al de Nabucodonosor. Pero hay otra cosa, notar que la comparación de inferioridad es con Nabucodonosor mismo y no reino con reino. Noten, el versículo 39, una vez más, después de ti se levantará otro reino inferior a ti, no a tu reino, sino a ti. De manera que en el versículo 38, Nabucodonosor es la cabeza de oro y no el reino. Aunque obviamente
Nabucodonosor personifica el reino, pero en el resto de la estatua, los metales representan reinos y no necesariamente o exclusivamente o específicamente a reyes. Otro aspecto de la inferioridad que podríamos considerar es el poder del rey. Nabucodonosor ejerció un poder absoluto. Lo que Nabucodonosor decía, eso era lo que se hacía. Con el reino o imperio de los medo-persas, la situación es diferente. Y lo vemos un poco más adelante cuando se dice que la orden que se ha dado por el mismo rey no puede ser cambiada, porque la ley de los medos y de los persas está escrita y se debe de llevar a cabo. El rey no tenía el poder para cambiarla. No tenía un poder absoluto. De manera que el poderío que Nabucodonosor ejercía, que el Señor le había permitido, le había concedido, era en gran parte superior a la forma en que otros reinaron. El tercer reino, en el versículo 39, el vientre y los muslos de bronce, después de sí, y luego la segunda parte del versículo, luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Históricamente, el imperio que siguió a los medo-persas fue el imperio griego de Alejandro Magno, que fue relativamente corto. Como imperio unificado, duró aproximadamente 11 años, de 334 al 323, cuando murió Alejandro. ¿Y qué sucedió? El reino fue dividido, ya no continuó como el gran reino que en realidad Alejandro pudo extender, y obviamente mucho más amplio que los dos previos. En el versículo 40 nos habla del cuarto reino, y habrá un cuarto reino. Eso es importante. Tercer reino, bueno, otro reino, versículo 29, un tercer reino, también el 39, y en el 40, y un cuarto reino. Eso es importante, lo vamos a ver dentro de unos momentos. El cuarto reino, las piernas de hierro históricamente, y que siguió a Grecia, fue Roma. El hierro, como el metal con el cual se identifica este cuarto reino, encaja perfectamente con el poder aparentemente indestructible en ese tiempo, y con que Roma destruyó y conquistó todo otro reino a su paso. En los versículos 41 y 43 se mencionan los pies y los dedos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro del alfarero, y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente, y así como los dedos de los pies serán parte de hierro y parte de barro cocido, así será parte del reino, será fuerte. Así, parte del reino será fuerte y parte será frágil. ¿Es este un quinto reino? No, definitivamente no. Los pies son una extensión de las piernas. Y no solo eso, sino que parte de los pies son de hierro, que es precisamente el material de las piernas de ese cuarto reino. Y mencioné anteriormente que deberíamos de notar en el versículo 39 otro reino, pues es el segundo,
luego un tercer reino, y luego en el 40 un cuarto reino, pero cuando llega al 41 ya no menciona un quinto reino o otro reino, sino que continúa describiendo la extensión de las piernas, que obviamente son los pies, pero que tiene la particularidad de que existiría con ambas cosas, con fuerza por una parte y con fragileza por otra parte. Adiós, hermana. Muy bien, seguimos. Entonces tenemos esa particularidad, ¿verdad? En el versículo 43, en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante, dice, en mi traducción dice, mediante simiente humana. La Reina Valera dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Y aquí es uno de esos casos en los cuales voy a tener que decir, en realidad no entiendo cuál es el verdadero significado de esto. Si es en realidad alianzas humanas, como dice Reina Valera, en términos de acuerdos formales entre una región y otra región, o si, como dice la Biblia de las Américas, mediante simiente humana, si es que habla de matrimonio y teniendo hijos. En realidad no lo entiendo, no puedo ser dogmático en cuanto a la interpretación de esta, pero sí la mención de los dedos en dos ocasiones, el versículo 41 y en el versículo 42, indica particular importancia de estos en contraste a lo que sería únicamente solo una mención de los pies. Y ahora esto es muy importante. En vista de que el sueño de la imagen es paralelo a la visión del capítulo 7, y vamos a llegar ahí un día de estos. En vista de que es paralelo a la visión del capítulo 7, en la que 10 cuernos son identificados como 10 reyes, entonces es lógico pensar que estos dedos representan también a esos mismos 10 reyes a quienes vamos a encontrar en el capítulo 7. De manera que, de aquí es donde se pone un poco difícil la cosa. Versículo 44. En los días de estos reyes. En los días de estos reyes no se refiere al segundo, tercero y cuarto reino, porque esos habrán pasado a la historia a la luz de lo que dice el resto del versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. De manera que el versículo 44 introduce ese reino que el Señor mismo inaugurará. De manera que no es en los días de estos reyes, segundo, tercero y cuarto, porque ya habrán pasado la historia, puesto que lo que se menciona de este reino que habrá de suceder está aún todavía en el futuro desde nuestro punto de vista histórico ahora. Por lo tanto,
en los días de estos reyes se refiere a los 10 dedos de los pies, que como dije, encajan perfectamente con los 10 cuernos de la visión del capítulo 7, a la cual vamos a llegar. Entonces, este no puede ser otro, ahí sí tenemos, podríamos decir, un quinto reino. Este no puede ser otro sino el reino mesiánico. Ese reino es distinto de los otros porque es un reino que será de larga duración, es eterno en cierta forma. Pero, ¿qué en cuanto a esta situación de este cuarto reino, que es representado por el hierro y también por la combinación de hierro y barro en los pies? Evidentemente, hermanos, lo que tenemos aquí es que cuando vamos al capítulo 7, y eso lo vamos a ver en detalle, permítame ir al versículo 45 y regresar. Versículo 45. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda del mar y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Como viste que una piedra fue cortada del monte, esa es la piedra que viene a prácticamente establecer ese nuevo reino que viene a destruir. Y aquí en la visión, la estatua, pero que en realidad lo que viene a destruir es el dominio gentil, el dominio humano que se ha ejercido por milenios y que continúa el día de hoy. El poderío humano va a ser destruido por ese reino que va a ser introducido con esa pierna que viene a piedra que viene a establecer ese reino que, como dice, no se va a dar a otros. Noten una vez más, jamás será destruido, no será entregado a otro pueblo. La idea ahí es que no va a ser entregado de generación en generación como sucede con cualquier otro gobierno o bien reino en el cual los reyes van dejando a sus hijos y así continuamente, o bien otras personas, ¿no? Ese reino jamás será destruido y continuará. De manera que lo que aquí tenemos es la destrucción del poderío humano para dar introducción a ese reino que va a ser dirigido, establecido por el Señor mismo. Y en los versículos 46, pues ya tenemos un par de minutos, en los versículos 46 al 49, el cuarto principio que tenemos aquí es que el Dios único soberanamente honra y recompensa a quienes reciben fielmente comunicando su mensaje. Nota en el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes de incienso. Algo totalmente inusual, que un poderoso rey como Nabucodonosor caiga postrado delante de este joven de los cautivos de Judá, de los que han sido traídos como prácticamente
esclavos, pero lo hace. ¿Por qué? Bueno, porque ha llegado a reconocer que el Dios del cielo es quien verdaderamente ha usado a este joven para revelarle lo que él quería saber, de lo cual él quería saber la interpretación. Por eso es que en el versículo 47 el rey habló a Daniel y dijo, la verdad que nuestro Dios es Dios de dioses. Algo interesante aquí acerca de Nabucodonosor. Cuando dice nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes, revelador de misterios. Revelador de misterios es algo que ya Daniel se lo había mencionado a Nabucodonosor, y en esta ocasión el rey reconoce que ese es el caso, pero la expresión Dios de dioses, Nabucodonosor está dispuesto a aceptar al Dios de Israel, al Dios de Daniel, como el Dios supremo, pero no necesariamente como el Dios exclusivo o Dios único. Él continúa con su mentalidad politeísta. Reconoce que el Dios de Israel es mayor que otros dioses, pero no necesariamente. Y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo también, donde una actitud similar sale a reducir. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos. Algo que era lo que había prometido precisamente a cualquiera que le revelara o que le dijera el sueño que él había tenido y que luego le diera la interpretación. Ahora cumple su palabra y lo hace con Daniel. Y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia. Esta es la provincia de Babilonia, porque Babilonia es todo el reino, todo el imperio, pero tiene varias provincias, una de las cuales es Babilonia. Entonces, sobre esa provincia lo hace gobernador y jefe supremo sobre todo el pueblo de Babilonia. Eso también va a salir a reducir a otro estudio más adelante. Y por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadra, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Lo que aquí tenemos, hermanos, es que Daniel no olvidó a sus compañeros que habían orado junto con él, precisamente para que el Señor, buscando del Señor misericordia, para que pudieran tener la revelación de algo que prácticamente, y que los mismos consejeros conocieron, era humanamente imposible saber lo que alguien había soñado sin que se lo explicara. El Señor obviamente respondió, y ahora Daniel, al ser elevado y tener esta nueva posición, entonces intercede por sus compañeros para que también puedan tener una situación de responsabilidad. Posiblemente lo que sucedió es que vinieron a ser asistentes en diversas partes del gobierno de la provincia de Babilonia. El Dios único soberanamente honra y recompensa a quienes le sirven fielmente comunicando su palabra. La fidelidad de Daniel y sus compañeros, demostrada primeramente en su determinación a permanecer libre de contaminación, tiene un lugar muy importante en el concepto de recompensa en el Antiguo Testamento. Proverbios 21:4. La recompensa de la humildad
y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Y eso dentro del contexto antiguo testamentario. Ese concepto se manifestó en los discípulos cuando Pedro le dijo al Señor: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? ¿Vamos a ser recompensados, Señor? Y el Señor le dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, y ahora note, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De manera que sí, hay recompensa para los que fielmente sirven al Señor, pero no esperemos que nuestra recompensa sea como la de Daniel. No nos orientemos a lo físico y a lo material. He aquí, dijo el Señor en el Apocalipsis, yo digo pronto, y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero eso lo dijo al final de la, en los últimos tiempos. Sí, el Señor puede, si Él desea, recompensarnos ahora en alguna forma. Pero no esperemos que ese sea el caso. No nos enojemos con Él si no nos da lo que quisiéramos tener ahora. Porque la recompensa que Él nos dará será una recompensa eterna, la cual podremos aún rendir delante de Él, porque Él es digno. Y así podremos dar toda la honra, toda la gloria, todo el poder a aquel que nos salvó. Y ahora, pues ese tiempo llega, entonces continuemos fielmente sirviendo, comunicando el mensaje que Él ya nos ha dado. Padre, gracias. Gracias por la fidelidad de tu siervo Daniel, de sus compañeros, de Ezequiel, mías, de cuantos otros que en ese tiempo de dificultad para tu pueblo fueron privilegiados recibiendo tu revelación, no para que la guardaran sí mismos, sino para que la comunicaran a personas que necesitaban saber de tu gran poder, de tu gloria, toda la soberanía que tú ejerces sobre tu creación. Y que reconociéndolo, entonces, Señor, se humillaran delante. Sabemos que muchos no lo hicieron, pero rogamos que ahora, Señor, por la revelación que tú nos has dado de la persona de tu Hijo, por lo que nos has dado en tu palabra, con el mensaje de salvación que sabemos es la mayor bendición que podemos recibir ahora, te rogamos que nos ayudes para que seamos fieles y verdaderamente dados. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo.